Venga, vamos con el siguiente. Otro problema típico, ¿vale? Aunque sea de Galicia, es típico también de nosotros. Vamos a ver, dice, vamos a poner el enunciado por aquí. Si f es una función que está definida en dos tramos, ¿veis? Desde 0 hasta el número e 2,70 más o menos, y desde e hasta infinito, ahí es donde está definida. Digamos qué relación tiene que existir entre a y b para que sea continua, y después también cuáles son esos valores para que sea derivable. Luego un problema de áreas con una función un poco distinto. La verdad que ese problema era enormemente largo, pero bueno, yo no lo cogería por lo largo que es, por lo que cada uno de los apartados es en sí un ejercicio. Bueno, para que sea continua una función, vamos a ver. En primer lugar, desde 0 hasta e, la función neperiano de x, si no incluimos el 0, es continua. No hace falta que te acuerdes de cómo es el logaritmo, pero si lo pones, la función, está el logaritmo, esto es el punto de corte de cualquier logaritmo. El único problema con los logaritmos es que no existen para números negativos, pero aquí no hay problema, y que no existen para el 0, pero aquí tampoco hay problema. Entonces, el logaritmo es continua desde 0 hasta e sin problema, porque es una función continua desde 0 hasta infinito. Y esto es una función lineal que es continua siempre, es una recta. Por lo tanto, también es continua en todos los puntos. Entonces diríamos, el único punto de posible discontinuidad es x igual a e, que es donde la función está definida de una manera a la izquierda y a la derecha. Se escribe. Para que sea continua, tiene que cumplirse que el límite por la izquierda de e de la función coincida con el límite por la derecha y que coincida con el valor de la función en ese punto, ¿vale? El valor de la función en el punto e. Vamos a ver, ¿este límite cuánto es? Pues este es el límite del logaritmo, porque por la izquierda de e la función es el logaritmo. Esto tendría que ser igual al límite por la derecha de e, que es la función lineal, ax más b. Y esto tendría que ser igual al valor de la función en e, que está incluida en el intervalo de arriba, que es el neperiano de e, que es 1. Entonces, esto nos da 1 también, y este límite nos da, sustituir aquí, sería a por e más b tiene que ser 1. Y esta es la relación que cumplen, esta es la relación que nos piden. Se puede poner, si se quiere, despejado, b es igual a 1 menos a e, bueno, vale, no pasa nada, se queda así. Esta era la primera pregunta. Y ahora, para que sea derivable, vamos a obtener la función derivada de la de arriba. La función derivada de la de arriba, pues es la derivada del neperiano, que es 1 partido de x, que sería, si x pertenece a 0e, pero fijaros que ahora quitamos el cerrado, porque ahora no sabemos si la función, aunque esté definida ahí, no sabemos si la función será derivable. Recordad que una función puede ser continua en un punto y no ser derivable, porque el paso de un punto a otro esté garantizado, pero no de una forma suave, puede haber un vértice, y la derivada de ax más b, que es a. Esto es si x pertenece a e infinito. Bueno, entonces, para que sea derivable, la derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. Lo puedes poner así, el límite cuando te acercas a e de la derivada por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando te acercas a e por la derecha de la derivada, y tiene que ser entonces que coincida. Entonces, el límite por la izquierda es 1 partido de e, que es sustituir e aquí, y el límite por la derecha es a. Así es que a es 1 partido por e. A es 1 partido por e, y lo sustituimos aquí, y esto sería b es 1 menos a, que es 1 partido por e, o sea que esto es 0. 1 menos 1. b es 0 y a es 1 partido, o sea, b es 0. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces ese sería el primer apartado. Este es el segundo. Nos piden, a ver, otra cosa también muy típica. Nos piden, calcula el área de la región encerrada por el eje X, una recta y esta gráfica. A ver, recordar que en este tipo de problemas nos pueden preguntar dos cosas. Una es el área encerrada entre una función y el eje X, que ahí lo que teníamos que hacer era, como la función puede tener varios cortes, lo que tenemos que hacer es ver dónde corta y calcular cada área por separado, porque pueden ser de distintos signos. El otro caso es cuando nos piden el área encerrada entre dos funciones, que rápidamente se transforma en este primer caso, porque lo que hacíamos, recordad, era calcular la función diferencia y con esa función calcular el área encerrada entre esa función y el eje X. Entonces, lo que tenemos que hacer no es necesario dibujarlo, fijaros que no nos lo piden, aunque luego lo haremos, pero vaya.
aprovechando que hemos dibujado el neperiano y que esto es una recta de pendiente 1 partido por e. Bueno, calculamos entonces los puntos de corte con el eje X, con el eje OX. Como la función está definida por tramos, tenemos que calcular los puntos de corte en este intervalo y en este intervalo. Entonces, para que el neperiano de X sea 0, la única solución es que X sea 1. Y entonces esto pertenece a el 0e. Así que este es un punto de corte, nuestra función corta en el 1. Después, la función ya no corta más en ningún otro sitio, el neperiano, que en este intervalo. Esta función se anula en X igual a 0, únicamente. Esta función solamente se anula en X igual a 0, que no está dentro de nuestro intervalo. Así es que el único punto de corte con el eje es este. El X igual a 1, aquí, X igual a 1, bueno, pues cortará la función por aquí. Bien, y luego nos piden el área, esta función, imaginaros que no sabemos cómo es el dibujo, sabemos que corta aquí en el 1 y que después la recta X igual a 4, porque será esta recta, pues la función estará por aquí algo, entonces nos piden, pues imaginaros, ya no puede cortar más por aquí, así que esta función, pues yo que sé lo que hará, ya lo veremos luego. Y entonces nos piden este área. El problema es que como hay dos tramos, yo tengo que calcular primero el área entre 1 y E del neperiano, ¿vale? Más el área, o sea, la integral entre E y 4, de la recta 4, de la otra de X partido por E, ¿vale? Diferencial de X. Bueno, estas integrales son muy fáciles. Este neperiano se hace por partes, recordad, U es igual al neperiano de X, diferencial de U es diferencial de X, diferencial de X es X, diferencial de V es X, y V era, diferencial de X, con lo cual V es X, vale. Y entonces esta integral, la integral del neperiano, pues es U por V, que es X por neperiano de X, menos V diferencial de U, que sería V por diferencial de U, que es diferencial de X. Bueno, entonces esta función es X neperiano de X y la integral de esto, que es X cuadrado partido por 2. Vale, entonces esta función la evaluamos en E y en 1 y hacemos la diferencia. F de E aquí es, por ejemplo, E por el neperiano de E, que es 1, menos E al cuadrado partido por 2. Y F de 1, pues esto es 0, porque sería neperiano de 1, y esto sería menos 1 medio. Bueno, calculáis esto, se lo restáis, y aquí igual la integral de esto es X cuadrado partido de 2E. Si sacáis esto como número, pues esta integral la podéis hacer como 1 partido por E por la integral de X, diferencial de X. Y esta integral la calculáis entre E y 4, que sería pues 4 al cuadrado partido de 2E menos E al cuadrado partido de 2E. Esto más esta diferencia de estas dos, F de E menos F de 1, bueno, pues F de E menos F de 1, lo que nos salga de aquí. Pues mirad, lo que hemos hecho, con esto no hemos necesitado ni dibujarlo, ¿vale? Lo que hemos hecho en realidad, a ver si os lo muestro yo por aquí, es esto. Este es el neperiano, ¿veis? Hasta aquí. Y luego empieza la recta 1 partido por E, que es esta. Esta rama aquí no existiría, esta rama de la función, ¿vale? Hemos tenido que calcular el área entre 1 y E primero, este de los 70, que sería este trocito, que eso nos ha dado casi 1, ya que es un número más redondo. Y luego la otra parte, que es esta, que es la integral de la otra función, de X partido por E, entre E y 4, que eso nos da 1,58. Total, el área serían 2,58, 38, etc. Podéis calcular la mano, aunque, bueno, si uno tiene prisa, pues puede dejarlo indicado, ahí no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver el siguiente, ¿cuál es? El siguiente es el plano, vale, este de aquí, de geometría. Vamos a acabar que esto creo que no va a dar tiempo, pues así. Bueno, vamos a ver. Por aquí, que ponga yo, que me he quedado sin etiqueta por aquí. Venga,
Vamos a ver, entonces tenemos el plano, vamos a abreviar un poquito para que no consuma más tiempo. Esto es una recta, esto es un plano, perdón, el plano pi1, el plano pi2, que es 2x más 3y igual a 0. Podemos ir sacando ya el vector director de este, que es el vector característico, que es m menos 1, 0. ¿Esto era z o qué era? A ver, que lo veamos. Esto es más 2. Pues entonces el vector es m menos 1, 0. ¿Vale? Y luego el pi2, el vector de pi2 es 2, 3, 0. Vale. Entonces dice, ¿los planos pueden ser paralelos? No, la pregunta es, ¿qué era la pregunta? A ver, que era en función del parámetro m, estudiar la posición relativa. Vamos a ver, aquí qué es lo que hay que decir. Los planos pueden estar solamente de dos maneras. Los planos o son paralelos, uno encima del otro, o si no son paralelos se cruzan, se cortan en una recta, obligatoriamente, no pasa como con las rectas. Entonces, o están así o se cortan en una recta. Para que estén así, para que los planos sean paralelos, los vectores característicos de los dos tienen que ser proporcionales. Es decir, en esencia que el rango de estos dos vectores sea 1, o que uno sea proporcional al otro. Paralelos cuando n1 es paralelo a n2. Entonces lo que hacemos es que m partido por 2 tiene que ser igual a menos 1 partido por 3. Entonces, si la m es menos 2 tercios, los planos son paralelos. ¿Vale? Quedaría por determinar si son el mismo o no para este valor. Pues vamos a ver. No son el mismo por este número, por el 2. Si yo sustituyo aquí la m, me va a dar, ese plano me daría menos 2 tercios de x menos y más 2 igual a 0. Si lo convierto al de abajo, multiplico todo por 3, entonces esto me da menos 2x menos 3y menos 6 igual a 0, y si lo cambio todo de signo me queda 2x más 3y más 6 igual a 0. Veis que son paralelos los dos para ese valor, pero este va a otra altura. Entonces para ese valor de m son paralelos. Si m es distinto de eso, si m es distinto de menos 2 tercios, los planos se cortan. Vale, esa era la primera pregunta. ¿Vale? La segunda, a ver qué decía la segunda, no, obtenga la ecuación, eso era otra cosa, la ecuación implícita del plano que pasa por 3 puntos. Bueno, eso ya lo habéis hecho un montón de veces, ¿vale? ¿Qué más había en este examen? A ver, en este examen, este ya lo hemos hecho. Bueno, a ver, un momentito, ya no más. Vamos a cortar aquí porque no nos da para más.